para poder entender mejor este problema eterno de la deuda eterna que tiene la Argentina en distintas etapas, saber si estamos ante la posibilidad de una solución definitiva en este vínculo con el crédito internacional. Vamos a sumar al economista Graciela Treber. Graciela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, le voy a dar la difícil misión de que nos explique si es posible que alcanzar un acuerdo que no ponga en juego o en jaque una economía que, como decíamos, ya tiene muchos indicadores devastadores y que también tiene una deuda interna muy fuerte desde lo social y desde lo económico con cada uno de los argentinos. Vaya, es difícil la mención, ¿cierto? La situación... ¿Hola? Sí, la escucho, Graciela. Sí, la escuchamos. Bien. La situación está planteada ya creo que en un término final, ¿no es cierto? Así lo dijo el ministro, también lo dijo el presidente. La Argentina aparentemente no se va a mover de su última oferta, que es a los acreedores $53,5 cada 100. Y bueno, evidentemente hay quienes no están de acuerdo y pretenden no aceptar la oferta, ¿no es cierto? Sobre todo un grupo de fondos liderados por el famoso BlackRock, ¿no? Si es posible llegar a un acuerdo dependerá de esto, ¿no es cierto? De que ayer justamente el presidente en una reunión con empresarios largó una convocatoria a ser sensatos, ¿no? Yo la verdad que descreo que los intereses que están en juego en esta instancia sean sensatos. Si es posible llegar a un acuerdo que nos permita que sea sustentable para los acreedores y que también sean sustentables internamente para el pueblo argentino en cuanto a lo que debe rescindir para poder pagar a los acreedores, dependerá que se llegue a este acuerdo que está planteado como definitivo. Otra cosa, lo dijo el ministro muy claro, significa más desempleo, significa ajustes. Y los ajustes siempre van por el lado del ajuste del gasto social. Y el gasto social fundamentalmente está centrado en el sistema jubilatorio. Por eso es que el ministro mencionó, por ejemplo, ajuste a las jubilaciones, ¿no es cierto? Fundamentalmente, pero hay otros gastos sociales que también serían fuertemente ajustados, como pueden ser el gasto en salud, el gasto en educación, etcétera, etcétera. Bueno, de eso depende de que se llegue a este valor o que los acreedores acepten en su mayoría este valor que ha propuesto Argentina, que no se va a mover de $53,5. Graciela, usted nos puede ayudar desde el análisis técnico, pero hay algo en lo que creo deberíamos haber aprendido. La Argentina está en una situación económica devastadora. Primero por los antecedentes que habíamos marcado antes de la pandemia y luego por la profundización de esos problemas a partir de lo que ha significado esta pandemia, la cuarentena, la parálisis económica. No hay país que pueda enfrentar una deuda cuando no puede generar la producción y la riqueza que le permita enfrentar esos pagos. Por lo cual, si no nos recuperamos económicamente, difícilmente podamos pagar esta deuda como no podamos hacer frente al resto. Por lo cual se podría generar un acuerdo, como pide, por ejemplo, parte de la oposición, que después resulte impagable y nos termine haciendo negociar antes de fin de año nuevamente. Me parece que el aprendizaje es que ningún acuerdo puede complicar aún más la situación que tiene la Argentina y tiene que permitir que mejoremos económicamente para poder pagar. De hecho, es la redición del famoso los muertos no pagan, ¿no es cierto? En definitiva, si el país no produce, no solo no puede pagarle a los acreedores, sino que tampoco puede solventar los gastos internos. Evidentemente, nosotros estamos enfrentando una pandemia al cuadrado, ¿no es cierto? La primera, justamente, está asignada por la elevada deuda que nos dejó el gobierno anterior. No solamente elevada, sino que tengamos conciencia que 60.000 millones de esta deuda vencen o vencerían teóricamente en el próximo mes, en este año y fundamentalmente en el mes de agosto, y por eso se lo ha asignado como fundamental
en la negociación, ¿verdad? Evidentemente, si el país no produce y no se recupera, no puede pagar. Y no puede pagar internamente y tampoco externamente. Pero hay que tener claro que cualquier negociación debe ser sustentable en el sentido de que esos vencimientos puedan ser afrontados. De otro modo, volvemos a caer en lo mismo que generó el gobierno anterior, generando una deuda astronómica y con vencimientos que no se van a poder afrontar. Eso genera nuevamente otra negociación y nuevamente condiciones que colocan los acreedores que siempre van en términos de ajustes y de ajustes internos y sobre todo los gastos sociales, es decir, impactan directamente en el bolsillo de los argentinos, o sea que Argentina está dispuesta a acordar, a tener una deuda sustentable y organizada en el tiempo. Pero si ese acuerdo no se llega, y bueno, hasta aquí llegamos, creo que eso es lo que se ha planteado. En este sentido, Graciela, el planteo que hacen los economistas del sector más ortodoxo, más neoliberal, es, bueno, pero también está el otro eje. Sin acuerdo con los acreedores no habrá recuperación económica. ¿Es así? No lo sé. Argentina ha caminado varias veces de hecho, estamos caminando en un default virtual que dejó el gobierno anterior, ¿verdad? O sea, ¿en qué está? Es preferible llegar a un acuerdo, es preferible por la previsibilidad y por la posibilidad de las empresas argentinas de acceder al mercado de crédito internacional, pero en este caso no es mejor un mal acuerdo que ningún acuerdo. Porque bueno, si el mal acuerdo nos lleva a no poder pagar nuevamente, ingresamos nuevamente en una espiral y la espiral va a ser ciertamente negativa. De otra forma, y bueno, caminaremos un tiempo en un default y después vendrá posiblemente algún otro acuerdo y podremos entrar en alguna forma en la que no vamos a estar solos. O sea, gran cantidad de países del mundo van a declarar en virtual default y van a entrar en renegociación de sus deudas con motivo fundamentalmente de la situación de pandemia mundial. Graciela, quiero agradecerle profundamente que nos haya ayudado a analizar este contexto. La vamos a molestar seguramente en otra oportunidad. Este es un tema que tiene varios capítulos aún por transitar. Ojalá que deriven en una posibilidad del mejor acuerdo para los argentinos y para la recuperación de una economía que nos incluya y que no solo piense en el interés de los fondos externos, sino fundamentalmente también de la deuda interna que tiene la Argentina desde lo social, desde la desigualdad y desde la necesidad de una recuperación real. Le mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Con todo gusto. Graciela Trever, economista, nos ayudó a referenciar un poco lo que tiene que ver con este tema que durante tantos años, tantas décadas ha marcado y sigue marcando la vida de los argentinos.